Ejes locales en elementos, columnas, es muy importante analizarlas y entenderlas para poder capturar correctamente los resultados que tú más adelante utilizarás para un futuro diseño, ¿sí? En este caso yo me voy a apoyar de una columna empotrada en la base y también requiero el sistema de los ejes globales para comprender su sistema de sus ejes locales. Si tú te das cuenta, el eje global X, el eje global Y y el eje global Z. Ten en cuenta siempre ese sistema, ¿sí? Yo sé que cuando yo dibujo una columna por ser un elemento frame, yo sé que obviamente esta columna se dibuja con un punto inicial y un punto final, ¿no? Como en el caso de una viga. Entonces, al hacer eso, yo genero en esa columna un eje centroidal, que más o menos varía así, ¿no? ¿Por qué me interesa su eje centroidal? Porque de aquí nace el primer eje local. Cuando tú entiendes que ese elemento de columna tiene un eje centroidal, yo te tengo que decir que el eje local 1 de tu columna va a ser aquel eje que siempre, y vuelvo a repetir, siempre y siempre va a coincidir con el eje centroidal de tu columna. Es decir, en la dirección en donde vaya el eje centroidal de tu columna, esa va a ser la dirección de tu eje local 1. Si la columna es vertical, que generalmente siempre lo es, por lo tanto, en este caso, vuelvo a repetir, el eje local 1 siempre o casi siempre, por decir así, sería paralela al eje global Z. Pero eso, ¿por qué dice casi siempre? No siempre tengo una columna vertical. En algunos casos tienes columnas inclinadas, columnas rotadas, no en planta, sino rotadas en elevación. Es decir, voy a poner este ejemplo, ¿no? A veces tienes columnas, supongo que esta es una vista en elevación, ojo acá, elevación, no es planta. Tienes columnas así, esta es una columna, obviamente ambas son verticales, pero puede ser que tengas, ponte así, una columna inclinada. Esta columna inclinada que puedes ver acá en este gráfico, obviamente también tiene sus propios ejes locales. Y como te vuelvo a repetir, al margen de que si esté inclinada o no esté inclinada, tienes que recordar que el eje local 1 siempre se va a orientar en dirección del eje centroidal de tu columna. Es decir, mi eje local 1 en este caso no podría ser igual a este caso. Este sería mi eje local 1. Entonces no vayas a pensar, profesor, el profesor me dijo que el eje local 1 siempre es paralelo a Z. Entonces acá también mi eje local 1 sería así. No, error. El eje local 1 siempre va a seguir el eje centroidal de tu columna. Como tu columna esté dibujada ahí, va a ser el eje local 1, ¿sí? Quiero que entiendas eso por si acaso, ¿sí? Para no generar ningún tipo de error. En este caso, porque el ejemplo es vertical de la columna, el eje local 1 pues también es vertical, porque está haciendo la línea centroidal, y en este caso es paralela al eje global Z, ¿sí? ¿Y el eje local 2, profesor? Muy bien. El eje local 2 siempre, acá sí repito y pongo énfasis, siempre muchachos, siempre y siempre va a ser paralela al eje global X. Eso último que te acabo de decir, sí, yo te obligo a que te lo grabes. Te exijo a que te lo grabes. ¿Por qué, profesor? Porque de esa manera vas a tener cuidado cuando rotes una columna. Grábate de que el eje local 2 siempre es paralelo y siempre va a ser paralelo al eje global X. De esa manera vas a entender que cuando rotas una columna en planta, alteras ese sistema y rompes ese esquema y vas a tener muchos problemas, ¿sí? Pero eso más adelante. Bien, entonces el eje local 3, sabes que nace por la regla de la mano derecha, es una regla que ya todos conocemos, y nace pues el eje local número 3. Profesor, si el eje local 2 es paralelo a X, entonces el eje local 3 es paralelo a Y. Claro que sí, muy bien. En pocas palabras, el eje local 2 y el eje local 3 siempre obviamente están contenidos en el plano XY. Es lo más común, es lo más típico, es lo que siempre vas a encontrar por lo general, ¿sí? Entonces, si tengo una sección de una columna dibujada correctamente, dibujada de la manera y definida de la manera como yo te voy a mostrar en el ejemplo cuando hagamos con el programa de tabs, los ejes locales deben estar orientados en planta, visto en planta, de esta manera. El eje local 2 va a ser paralelo siempre a X y el eje local 3 va a ser paralelo a Y. Y el 1, profesor, entrando a tu vista, saliendo de tu pantalla, el eje local 1. Profesor, y si la columna fuera echadita, dibuja la echada, define la echada, pero haz que siempre se mantenga el eje local 2 y el eje local 3 en su misma posición. Profesor, pero ¿no la estaría rotando? No. Este gráfico yo no estoy indicando en ningún momento que lo estoy rotando.
Porque si yo indicara que lo rotara, porque existe la opción de rotar en el tabs, los ejes locales también rotarían. Y eso es algo que quiero que tú evites, algo que quiero que tengas cuidado y que nunca lo hagas. Si yo tuviera que dibujar una columna inclinada con las mismas dimensiones de la primera columna, la tengo que dibujar y la tengo que definir así. Pero la pregunta es, ¿cómo la defino? Y ahí la pregunta, ¿cómo la defino de tal manera que no rote los ejes locales? Ese es el trabajo para evitar tener que más adelante rotar los ejes locales cuando tengo columnas de las mismas dimensiones, pero en diferente orientación. Pero eso obviamente en el siguiente video que vamos a hacer más adelante. ¿Sí, chicos? Entonces, la pregunta es, y profesor, ¿qué resultados yo debería leer en el tema de las columnas que me acaba usted de explicar? Muy bien, leemos momento 3.3, momento 2.2, cortante 2.2 y cortante 3.3. Son las mismas fuerzas que leímos en las vigas, profesor. Exactamente, porque esta columna también pertenece a un elemento frame, al igual que las vigas. Pero la diferencia aquí radica en que sus ejes locales, si te das cuenta, están cambiando un poquito. Ya no son tan iguales al de las vigas. Primer punto. Y segundo punto, que a diferencia de una viga, en tema de las columnas, ambos momentos son importantes. No es que uno sea mayor que el otro, no es que siempre vaya a leer un momento 3 con respecto al momento 2, y no es que siempre vaya a leer un cortante 2 con respecto al cortante 3, cosa que tú podrías pensar en el caso de la viga, que sí se puede dar, pero en el tema de las columnas no, ambos momentos son muy importantes, y más cuando la columna no es simétrica, o sea, cuando ya salimos del esquema de una columna cuadrada, rectangular o circular, y entramos a columnas L, a columnas T, a columnas de cualquier tipo de forma geométrica en planta. En esos casos, ambas direcciones toman mucha importancia al momento de que tú diseñas, porque cuando tú diseñas a flexo-compresión, recuerda que requieres la utilización de ¿quién? Del diagrama de iteración de tu columna. Y ese diagrama de iteración de tu columna se forma previo conocimiento a los ejes locales. Tienes que saber qué diagrama vas a leer, P, M3 o M2. ¿Cuál es, muchachos? Entonces, ahí toma mucha importancia el saber qué dirección de análisis estoy trabajando. Es decir, cuál es la dirección de análisis en mi columna, por el caso de un sismo, porque obviamente la columna es un elemento vertical que su función es dar rigidez. Por lo tanto, hay direcciones que son más predominantes que otras en el caso de un análisis dinámico o en el caso de un análisis estático, ¿no? Las fuerzas laterales quizás sean más predominantes en una que en otra dirección. De acuerdo a la dirección de la carga predominante, yo tengo que saber qué diagrama voy a leer. PM3 o PM2 y qué cortante tengo que analizar para poder diseñar mis estribos, la cortante en 2 o la cortante en 3. Entonces te adelanto que el poder tomar estos momentos o esta cortante va a depender netamente de la dirección, de la acción de esa fuerza sísmica, fuerza lateral que va a estar actuando en tu columna, ¿sí? Y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. Así, chicos, acompáñame. Estoy ahorita simulando que la acción de la fuerza externa en mi columna, de la cual yo ya conozco sus ejes locales, obviamente pues está simulado por este sismo, por este registro sísmico que está en este caso siendo paralelo al eje global X. Es decir, la fuerza externa en mi columna está actuando en dirección paralela al eje global X. Y de ahí nace esto que te voy a decir. También, profesor, yo sé que usted también me enseñó acerca de las caras, ¿no? ¿Te acuerdas? El eje local 1, por ende, esta cara adopta, ¿qué cara, chicos? La cara número 1, porque es la cara que está siendo cruzada perpendicularmente por el eje local 1. Muy bien. Esta cara en color verde adopta la cara número 2, porque el eje local que lo cruza perpendicularmente es el eje local 2. Y esta cara en color azul adopta la cara número 3, porque este eje local que lo está cruzando perpendicularmente es el eje local número 3. Muy bien, hasta ahí creo que no hay nada nuevo. Ahora préstame mucha atención porque voy a dibujar un plano, ¿no? Voy a apoyarme ahorita de esta regla. Voy a hacer acá más o menos así, ya está bien ahí. Y voy a hacer un plano en esta dirección, ¿sí? Acá hay un planito. Ok. Este planito. Con las puntiagudas. Y voy a hacer este plano de acá, ¿sí? Voy a rotar esto. Y voy a hacer un plano de esta manera, muchachos. ¿Sí? Acá un planito. Más o menos así. Ajá. Y acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque eso va a ayudar mucho a que puedas entender
estas fuerzas que van a nacer y sobre todo para la lectura de los momentos y las cortantes. Ahí me va a servir mucho este plano. Si tú te das cuenta, tengo un plano que puedes ver acá, ¿no? Este plano, obviamente, pues si tú eres más observador, es como si fuera paralelo al plano formado por el eje local 1 y el eje local 2, ¿no? Si te das cuenta. O quieres verlo con el eje global, es el plano paralelo que se forma con el eje global Z y el eje global X, ¿no? El plano ZX, este plano de acá es paralelo, este plano en color amarillo, va a ser paralelo a esos planos, ¿no? O este plano también 1, 2, ¿no? Muy bien. ¿Por qué me importa eso? Esta fuerza sísmica que ahorita está actuando en dirección del eje global X, la voy a simular con una fuerza. Porque eso básicamente lo queremos en el análisis estático y dinámico. Una fuerza que va a estar actuando, obviamente, de esta manera, ¿no? Una fuerza, ¿sí? Una fuerza lateral que puede simular un sismo, que puede simular un viento, tenemos la acción externa que tú quieras. Pero es una fuerza. Esta fuerza, ¿qué está haciendo, chicos? Está haciendo de que esta viga se produzca una flexión, ¿no? Que puede ser en este lado o puede ser en este lado. Por eso dibujé el plano. Para que entiendas en qué plano está contenida ese movimiento lateral de tu columna, ese diagrama momento flector que se va a originar debido a la fuerza lateral que estoy ahorita graficando con la letra F. Esta fuerza lateral va a originar un momento, una deformación de mi columna que justamente va a estar contenida en este plano en color amarillo, para que digamos que algunos chicos me pueden entender perfectamente cuando haga la explicación, ¿no? Entonces va a estar contenida justamente en este plano en color amarillo. A eso me refería, ¿bien? Entonces, si la columna se está flectando en ese plano en color amarillo, dime tú, chicos, y yo pregunto a la comunidad, ¿en qué eje local, alrededor de qué eje local está girando, está que se deflecta, está que se deforma esa columna? Porque acuérdate que está empotrada en la base, por lo tanto la base no se mueve, sino la parte superior es la que está como que bailando, por decir así, ¿no? Pregunta a la comunidad y la comunidad me tiene que responder porque creo que he hecho los gráficos para que me entiendas. Así que pregunta a la comunidad, ese momento que se origina, ¿en qué eje local está que lo bordea? Y la comunidad me responde momento 3, 3. Muy bien. Muy bien. Momento 3, 3. Es decir, está girando alrededor del eje local 3. Muy bien. Como que ya me fui adelantando, pero tranquilo, no te preocupes. Ahorita te voy a explicar esas razones. ¿Sí? Muy bien. Profesor, pasemos al siguiente nivel. Me dijo que usara mi mano derecha, ¿ok? Sí, yo sé que suena raro. Suena muy raro, pero usemos la mano derecha, chicos, por este momento, ¿sí? Entonces mi mano derecha, es la que me va a ayudar bastante, esa mano derecha va a simular ese momento y tus 4 dedos, acuérdate, tus 4 dedos, tus 4 deditos, van a bordear tratando de simular justamente ese movimiento, ¿no? Y para que tenga sentido lo que me has respondido que gira alrededor del eje local 3, tus 4 dedos tienen que estar bordeando justamente el eje local 3, ¿no? Es decir, tus 4 dedos tendrían que hacer, ¿qué cosa? Esto que está acá, ¿no? Tus 4 dedos tienen que hacer esto que está acá. Y para que tus 4 dedos hagan esto que está acá, tu dedo pulgar tiene que estar apuntando hacia una dirección. Es decir, tu dedo pulgar es como que si estuviera actuando de esta manera, ¿no? Tu dedo pulgar. Entonces, esa fuerza que está en color amarillo es la que yo voy a analizar. Entonces, vuelvo a preguntar. Yo sé que tengo que aprender a leer o a entender el momento 3-3, el momento 2-2, la cortante 2-2 y la cortante 3-3, pero ya no para vigas, ahora para columnas. Y recuerdo también que el profesor me explicó que yo tengo que entender que para cualquier fuerza K, yo voy a tener su índice I y su índice J, ¿no? Muy bien. El profesor me contó de que el primer índice I hace referencia ¿a cuál? A la cara que cruza perpendicularmente esa fuerza K que estoy analizando, ¿no? Y su índice J hace referencia a que esa fuerza que yo estoy analizando está siendo paralela a un eje local. Muy bien, recordamos conceptos. Vamos al tema de la columna. Si esta flecha en color amarilla simula mi dedo pulgar, por lo tanto, esa es la fuerza que yo estoy analizando, porque es la fuerza que está originando el momento que estoy bordeando con mis 4 dedos. Esa es la fuerza que está originando el momento. Y esa fuerza en color amarillo, obviamente, está cruzando, porque yo quiero saber primero qué cara, ¿no? ¿Qué cara? ¿Qué cara, chicos? Ahí pregunta. ¿Qué cara está cruzando esta fuerza en color amarillo? Pregunto en la sala y la sala me debe de responder. Están obligados a responderme. La cara número 3, como dice Víctor y César, ¿no? Entonces, esta fuerza cruza perpendicularmente la cara número 3. Exactamente, como también dice Ricardo, la cara número 3.
Ahora yo te pregunto, ¿y esa fuerza paralela a qué eje local es, chicos? Paralela al eje local 3. Exactamente, ¿no? Por lo tanto, esta fuerza, que es un momento, tendría que ser, ¿quién, chicos? El momento 3, 3. Y ya entendiste que es ese momento el que tú deberías leer cuando dos condiciones. La fuerza lateral, sismo, viento, registro sísmico, está actuando en dirección del eje global X, primer punto. Y segundo punto, y lo vuelvo a remarcar muchísimo, siempre y cuando no hayas rotado la columna. Dos condiciones muy interesantes, importantes, que lo tienes que apuntar para que sepas que en esas condiciones tú tendrás que leer el momento 3, 3. Sí, profesor. Y la cortante, no hay ningún problema. Pues tú sabes que aquí también se origina un plano de corte debido a esta fuerza. Hay un plano de corte por aquí, que está más o menos por así. Y ese plano de corte la voy a llevar por acá, ¿no? Muy bien. Y hacemos uso de otra vuelta de mi querida reglita, porque con esa reglita yo me voy a apoyar para que entiendas algo. Entonces, tienes una sección de corte. Creo que ya te has dado cuenta cuál es esa sección de corte. Que más o menos está así, ¿no? Esa sección de corte es la que me interesa porque ahí donde se originan unas fuerzas cortantes internas. Muy bien. Esto lo voy a sacar y esto lo voy a poner así. Muy bien. Ajá, esa es la cara que yo quiero analizar, ¿no? Esta es la cara que estoy analizando. Aquí se está formando unas fuerzas internas de cortante, ¿sí? Porque la otra cara, o sea, la otra porción de mi columna, pues debería estar más o menos como por aquí. Más o menos así. Dando una continuidad, ¿no? Algo así. Y algo así. Yo quiero analizar obviamente lo que pasa en esta cara. Como esta fuerza lateral, F, origina de que se desprendan, ¿no? De que se separen, de que se rompan, por decir así. Y se origina unas fuerzas internas aquí. Unas fuerzas internas en este lado, ¿no? Esta fuerza interna. Y esta fuerza interna acá, ¿no? Y esta fuerza interna es la fuerza que vamos a analizar como si fuera el K, ¿no? Esa fuerza interna, pues es o está cruzando perpendicularmente una cara y está siendo paralela a un eje local. Pregunto a la sala y la sala me tiene que responder. Esa fuerza de cortante originada por esta fuerza lateral está siendo perpendicular a una de las caras. ¿Pero qué caras, profesor? Acuérdate, esta es la cara número 3, esta es la cara número 2 y esta es la cara número 1. Entonces esa fuerza que es la fuerza cortante, primer subíndice está cruzando perpendicularmente una cara. Y la sala me responde la cara número 2. Exactamente. ¿Por qué, profesor? Porque acuérdate que esa fuerza que sale acá, esta fuerza interna, pues sería como si fuera esta. Y está cruzando ¿qué cara? Obviamente la cara número 2. Cruza perpendicularmente. O si lo miro acá, es como si esta fuera una paralela. Esta fuera esta fuerza que está cruzando la cara perpendicularmente la cara número 2, ¿no? Y está siendo paralela a qué eje local, chicos. Está siendo paralela al eje local número 2. ¿Ves acá? Paralela al eje local número 2. Por tanto, la cortante 2, 2. Entonces yo leo la cortante 2, 2. En este caso, siempre y cuando dos condiciones. La fuerza está en dirección del eje global X y la columna no haya sido rotada. Hago una pregunta plus, una pregunta diferente. Y préstame mucha atención. Esta fuerza cortante, ¿en qué cara está contenida? A ver, ¿quién me responde esa pregunta, chicos? ¿En qué cara está contenida? No he dicho perpendicular, contenida. Está contenida, como dice Miguel, en la cara número 1. Muy bien, Miguel, Ricardo, Víctor, gracias, chicos. En la cara número está contenida. ¿Por qué quiero que entiendas ese concepto de estar contenido? Eso de fuerzas contenidas toma sentido cuando analicemos los elementos o los ejes locales en los elementos área. En los elementos área, como son losas y muros, ya no solamente vamos a hablar de fuerzas que cruzan perpendicularmente una cara. Vamos a hablar de fuerzas contenidas en las caras. Entonces, por eso te voy adelantando para que te vayas acostumbrando. Eso de perpendicular toma sentido solamente para los elementos frame, vigas y columnas. Pero para losas y muros hablamos de ya no solamente fuerzas perpendiculares a la cara, sino fuerzas contenidas en algunas caras. Bien, bien, chicos, coplanar, exactamente, Ricardo. Muy bien, chicos. Entonces,
Este es para el caso de esta fuerza lateral. Bien, profesor, resuma. Bien, ejes locales en los elementos columna, en el caso de que este caso es justamente el que estamos viendo, donde la fuerza, que en este caso por un sismo, está actuando en dirección del eje global X, los ejes locales 1, 2 y 3, ya te los he explicado claramente, y obviamente pues esto de acá, al margen de que tú lo veas en una sección de esta manera, o esta sección de esta manera, al margen de ella, sin rotar la columna, yo tendría que leer siempre el momento 3, 3. Y el tema del acordante, profesor, bueno, tú sabes que esta fuerza justamente externa origina de que las columnas se separen de esta manera, ¿o no? Acá creo que lo puedes ver mucho mejor que en mis gráficos anteriores, ¿no? Que la columna lo separa de esta manera, por lo tanto, esta fuerza en color verdecita, pues está cruzando perpendicularmente la cara número 2 y siendo paralela al eje local 2. Por lo tanto, yo leo la cortante 2, 2. Ok, chicos, esta es la explicación, este es, digamos, el resumen de esta acción de la columna para una carga externa en dirección paralela al eje global X. Profesor, ¿y si la carga fuera para el otro lado? Yo ya sé que sabes la respuesta, pero hay que analizarla conmigo para que entiendas y se arma bien este concepto. Así que chicos, continuemos. Muy bien, vamos a analizar esto que está acá ahorita. Por lo tanto, ya sabes que me voy a apoyar con un plano, porque quiero que tengamos todo en orden, ¿sí? Este plano me sirve muchísimo porque, digamos, me permite a mí tener un orden y una mejor orientación al momento de analizar esos momentos y esas cortantes, ¿no? Este plano que tú puedes ver acá, pues, es obviamente, ya te cuenta que es paralela al plano 1, 3. O al plano ZY, mejor dicho, ¿no? También, si quiere ver con el sistema de los ejes globales. Entonces, este plano que estoy dibujando ahorita, lo tengo acá. Y lo veo acá. Muy bien. Y para cerrar el plano, pues voy a dibujarlo así. Para tenerlo exactamente más o menos por acá, ¿no? Un plano así. Y un plano así, ¿no? Ya está. Perfecto, chicos. Ya tengo mi plano, profesor. Muy bien. Esta fuerza de sismo, en este caso, está siendo paralelo a la dirección del eje global Y. Date cuenta. Y. Por lo tanto, pues la voy a tomar como si fuera esta fuerza externa, ¿no? Esta fuerza F. Muy bien. Entonces, esta fuerza F está haciendo, ya te das cuenta de que la columna se flecte más o menos así, ¿no? Flectar así, o que se flecte más o menos así. Ajá, tiene razón, profesor. Ahora sí lo entiendo bien con el plano. Exactamente. Esa deflexión, ese movimiento de tu columna empotrada, pues obviamente está contenida en este plano que es paralelo al plano ZY o es paralelo al plano 1-3, ¿no? Entonces, la sala ya sabe, la sala ya me va a responder que se genera un movimiento alrededor de qué eje, chicos. ¿Alrededor de qué eje se genera, chicos? Ya te das cuenta claramente que se está generando alrededor del eje 2. El momento se está originando alrededor del eje 2. Gracias, César. Entonces se está flectando, se está moviendo, está como que abrazando, girando alrededor del eje local 2. Gracias, Ricardo. Entonces gira alrededor del eje local 2. Muy bien. Entonces ya te das cuenta que para que gire alrededor del eje local 2 tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que hacer como un movimiento de esta manera, ¿no? Ese movimiento es como si fueran tus 4 dedos. Nuevamente usamos la mano derecha, ¿sí? Yo sé que sí, usamos la mano derecha. Y obviamente tu dedo pulgar pues tiene que estar apuntando, si tú te das cuenta, en esta dirección, ¿no? Si tú apuntas tu dedo pulgar en esta dirección, pues se genera ese movimiento que bordea el eje local 2 de tus 4 dedos, simulando un momento flector alrededor de ese eje local. Entonces, nuevamente, pues esa fuerza, ya sabes tú, cuando yo analizo una fuerza K, yo tengo que ver los índices, ¿no? Su índice I y su índice J. El primero hace referencia, obviamente, a la cara. Y el segundo hace referencia a la dirección del eje local, ¿no? Entonces, esta fuerza obviamente está que cruza perpendicularmente una cara. ¿Qué cara? Acuérdate que esta es la cara número 2. Esta es la cara número 3. Y esta es la cara número 1. Muy bien. Entonces, esa fuerza que en este caso es un momento. En este caso es un momento. Esa fuerza está cruzando perpendicularmente una cara. ¿Qué cara? La cara número 2. Y esa fuerza que es tu dedo pulgar está siendo paralela a qué eje local, chicos? Al eje local número 2. Pero no, yo leería momento
2, 2. Y la cortante, profesor, pues ya te das cuenta, creo que también queda acá, ¿no? Jalo un plano de corte, en eso que está acá, un plano de corte, este es mi plano de corte, entonces yo voy a simular acá, ¿no? Yo tengo este plano de corte, chicos, me voy para acá, tengo acá mi columna, ahora voy a dejar así nomás, ¿ya? Tengo este plano de corte, este plano de corte, ¿no? Lo que hace de que la columna obviamente pues, se desplace en dirección Y. Hace que esto de acá se desplace en dirección Y, por lo tanto yo tendré acá otra forma de la columna. Más o menos así. Para acá, para acá, para acá y para acá. Algo así. Entonces aquí se originan las fuerzas cortantes. Ajá, internamente. Y esa fuerza cortante, obviamente tiene esta forma, ¿no? Algo así. Acá. Y acá. Muy bien. Nuevamente, tú ya sabes que esta es la cara número 3. Esta es la cara número 2. Y esta es la cara número 1. Por lo tanto, esa fuerza cortante, que es la fuerza que yo estoy analizando, pregunto, ¿no? Esa fuerza cortante, ¿qué cara está que cruza perpendicularmente? La cara número 3. Y esa fuerza cortante está siendo paralela a un eje local. ¿A qué eje local, chicos? Porque justamente está acá, ¿no? Esta fuerza cortante está siendo acá, ¿no? Paralela al eje local número 3. Acá está. Entonces, esa fuerza obviamente es paralela al eje local número 3. Por lo tanto, yo leo la cortante 3, 3, ¿sí? Así como comenta Víctor y así como comenta César. Entonces, ya te das cuenta, ¿no? Cuando la fuerza externa, sismo, viento, lo que tú quieres, actúa en tu columna no rotada, hasta en dirección del eje global Y, yo tendría que leer el momento 2, 2 y la cortante 3, 3. Esta explicación vamos a resumen para que quede totalmente claro. ¿Sí, chicos? Bien, ya sabes que el elemento que hemos estado trabajando, esta columna con esta fuerza sísmica en dirección del eje global Y, al momento de que sea dibujada en planta, ya sea de esta manera o de esta manera, sin tener que rotar los ejes locales, yo tendría que leer siempre, en este caso, el momento 2, 2, por lo que te acabo de explicar hace un momento, ¿no? Y en el tema de la cortante ya sabes que se origina un rompimiento, un desfase en esas caras de esta manera, originando unas fuerzas internas, como puedes ver justamente acá con color azul. Y estas fuerzas internas es la que yo estoy justamente ahorita trabajando para hacer qué cortante es, y ya hemos descubierto, ya hemos entendido que es la cortante 3, 3. De esta manera yo leería el momento 2, 2 y la cortante 3, 3, ¿sí? Siempre y cuando la fuerza externa esté en dirección del eje global Y la columna no haya sido rotada. Tengan en cuenta bastante eso, chicos. Pero profesor, ya me explicó acerca de esto, hicimos para vigas, hicimos para columnas, pero ahora quiero encontrar una forma resumida, algo claro, porque los chicos dirán, pero profesor, sí, para acá, que la carga por aquí, que la carga por allá, pero me puede generar un poco de confusión. Bien, aquí te presento un resumen global de todo lo que hemos trabajado en Elementos Frame, solamente para vigas y columnas, así que muy atento, pero muy atento, ¿sí? Resumen de ejes locales en Elementos Frame. En el tema de las vigas, profesor, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué tengo que resumir? ¿Qué tengo que entender para tener todo totalmente claro? Esto, ¿no? Primer caso, cuando la fuerza de gravedad en el caso de una viga esté en dirección paralela al eje global Z o en dirección de la gravedad, como tú lo quieras ver, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo que leer el momento 3, 3 y la cortante 2, 2. Ajá. Y si la fuerza ya no estuviera en esa dirección, es decir, si estuviera en una dirección distinta, en este caso en dirección del eje global Y, yo tendría que leer el momento 2, 2 y la cortante 3, 3. Eso es lo que aprendimos para el caso de las vigas. No te olvides. Profesor, y para el caso de las columnas, ¿qué hemos aprendido? Bueno, cuando la fuerza externa, sismo, viento, está en dirección del eje global X, y la columna no haya sido rotada, yo tengo que siempre leer el momento 3, 3 y la cortante 2, 2. Y cuando la fuerza externa esté en dirección del eje global Y, por decir así, y la columna no haya sido nuevamente rotada, tranquilamente no es nada, acá no hay nada de rotación, yo tengo que leer el momento 2, 2 y la cortante 3, 3. Esto es el resumen de los ejes locales en los elementos frame, la explicación detallada de por qué el 3, por qué el 2, ya te lo di hace unos momentos. Entonces, pero quiero que cierres esta idea, que cierres todo lo que te he enseñado hasta el día de hoy con el tema de los ejes locales en elementos frame, con este último resumen que te acabo de presentar, ¿sí? En el caso de las vigas,
Como te vuelvo a repetir, puede ser muy sencillo porque ya estamos acostumbrados a que la carga siempre esté en dirección de la gravedad. Es lo más común y siempre va a ser lo más común. El problema está acá en el tema de las columnas. Porque yo te estoy repitiendo a medida que pasa el video, te estoy repitiendo y repitiendo hasta hacerte incómodo, que todo esto solamente es válido cuando tú no has rotado la columna. Cuando tú rotas la columna, alteras el sistema de los ejes locales en las columnas, por ende, pues ya no tendrías por qué leer momento 3 y cortante en 2 cuando el sismo o cuando la fuerza externa está en dirección del eje global X. Si tú lo has rotado, olvídate, no importa si lo has rotado 90 grados, no importa si lo has rotado 30 grados, 40 grados, no importa el ángulo de rotación. Basta con que tú lo rotes, así sea 1 grado, estás alterando el sistema de los ejes locales en tus columnas y ya no tendrías por qué leer estos momentos y cortantes que te acabo de indicar. Tendrías que orientar tus momentos y tus cortantes, cambiar el chip, por decir así, porque si tú lo mantienes, a pesar de que lo has rotado, vas a leer otros resultados y el diseño de la columna va a estar afectada por tu mala interpretación de esos ejes locales, ¿sí?